Bendiciones para todos. Vamos a continuar con nuestro episodio número 51. Estamos analizando todavía la comunidad y el individuo, capítulo 9 del 1 al 27. Y ahora vamos a ver otro argumento más del por cual los predicadores tienen que ser sostenidos. El verso 7 indica que la lógica muestra que ellos tienen derecho. Vamos a leer el verso 7 con ustedes. Dice así: ¿quién fue jamás soldado a sus expensas, propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Ahora vamos a analizar estos versículos para ver este argumento que Pablo está presentando. Cuando Pablo usa estas tres figuras, la primera usa la del soldado. La figura del soldado, para explicar, cuando dice él, ¿quién fue jamás un soldado a sus propias expensas? Está indicando la costumbre de la época y también la costumbre actual, pero más vamos a la época en la cual los pequeños países que estaban en constantes guerras, no precisamente en el mundo grecorromano, ahí los romanos ya eran un imperio que tenía dominado ese territorio, pero las culturas anteriores generalmente tenían soldados de dos clases. Uno, soldados de la propia nación, del propio país, que anhelaban trabajar en la milicia, y bueno, se enrolaban y recibían un pago, los soldados romanos. Dos, había otro tipo de soldados, los contratados. Este tipo de soldados contratados eran de otra raza, de otros grupos étnicos, que se contrataban también en el ejército del imperio gobernante en esos momentos y bueno, percibían un salario. En pocas palabras, nadie iba a ser soldado de gratis. Cuando Pablo menciona el ejemplo de los soldados, tenemos que entender cómo funcionaba en aquella época y cómo funciona también en esta época. Ninguna persona actualmente va a trabajar como soldado, como militar, bajo sus propias expensas o pagándose su propio sostenimiento, sino que todos son contratados por el gobierno y el gobierno les paga lo que ellos necesitan y entonces sobreviven de esa manera. Así que Pablo está diciendo que la lógica indica su derecho de recibir sostenimiento. ¿Es porque Pablo es un soldado? Sí, es un soldado de Jesucristo y va a predicar o va a trabajar en favor del reino de Jesucristo, que es la iglesia que el Señor estableció. Entonces, si es un soldado que va a trabajar para expandir la iglesia, merece recibir sostenimiento, merece recibir un salario, merece recibir dinero para alimentarse por el trabajo que está realizando. Luego, cuando Pablo también menciona la siguiente metáfora. Bueno, seguimos hablando de esta cuestión del servicio militar. Sabemos que en todos los países tienen, aunque sea una armada pequeña, déjenme apagar la alarma, es un carro que debió haber sido robado en algún lugar y mandan a avisar a todos los que tenemos celulares, sale la alarma en Texas acerca de vehículos robados para que estemos alertas y si lo conocemos que podamos notificar. Por eso sonó así mi teléfono. Bien, entonces Pablo está mencionando que si los soldados reciben salario, cuanto más él, que es el soldado de Jesucristo, que se dedica a expandir la iglesia, a predicar el evangelio o a extender el reino, que son otra vez palabras gráficas para significar que un soldado no puede pelear bajo sus propios gastos. Luego, cuando usa la metáfora, vamos a ver otra metáfora, la metáfora de la agricultura. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo cuando usa esta metáfora? Utiliza lo mismo, es la misma lógica. ¿Quién es, dice el versículo 7, dice, ¿quién va a plantar una viña y no va a disfrutar de su fruto, no va a disfrutar de la cosecha? ¿Cuál es el propósito? Ya sabemos, de las personas que plantan sus frutales, plantan sus granos. El objetivo final es un día obtener cosecha suficiente para poder cuando menos sobrevivir o cuando menos tener para los gastos de 4, 5, 6 meses en el año mientras llega la siguiente temporada de la siembra de ese producto.
Así que entonces, la lógica, cuando Pablo está apelando a estas tres metáforas, la lógica indica el sentido común. Indica situaciones en las cuales las personas tienen que analizar, usar su sentido común, su razonamiento acerca de esta metáfora, estas tres metáforas. La siguiente metáfora que Pablo está presentando es dice el versículo 7, dice, ¿quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Está hablando acerca del asunto de la ganadería o del pastor. Ganadería, cuando pone el ejemplo del pastor que se alimenta de la leche del ganado. En la agricultura, bueno, pues el agricultor y el soldado. El agricultor que trabaja por obtener producto, no trabaja de gratis, trabaja por obtener producto cuando es el dueño de su propiedad. Así que el argumento que Pablo está presentando es un argumento de lógica. Y la lógica es el sentido común. Y es la naturaleza normal, al menos de estas tres metáforas, para que se entienda que un predicador, en el caso de Pablo, un evangelista, él como apóstol, tiene derecho de recibir por parte de los corintios, recibir algo de ayuda. Sabemos que él no hizo uso de su derecho, porque los de Filipos le mandaron dinero, y está bien, no hay problema. Pero la cuestión es, los de Antioquía también le daban dinero. Pero la cuestión es, la propia congregación de Corinto tiene la obligación de sostener, de ver por la vida de Pablo. Y en la época actual, la congregación a la que le estamos enseñando tiene el deber, la obligación de proporcionar de sus recursos materiales para que nuestro hermano predicador tenga lo suficiente para poder dedicarse 100% al ministerio. Si no tiene la congregación lo suficiente, bueno, lleguen a un acuerdo. Llegar a un acuerdo en la cual le dan la mitad o una cierta parte y entonces el hermano predicador trabaja secularmente para poder obtener el complemento de sus ingresos para vivir. ¿O qué? ¿Acaso nuestro hermano predicador no tiene derecho de vivir bien? ¿No tiene derecho de tener su vehículo como todos los hermanos? ¿No tiene derecho acaso de tener su casa como los demás hermanos? Claro que sí. Sin embargo, ¿cuántos hermanos predicadores conocemos que viven en situaciones difíciles y que la congregación a veces también cierra sus ojos y no le proporciona lo suficiente y quiere mirar a su predicador más que como un colaborador, como un trabajador que merece un buen salario, lo quiere mirar casi como un esclavo, como un empleado que perciba el salario mínimo? No es así. Lo siento si mis palabras ofenden a algunas congregaciones fuertes que conozco, congregaciones, iglesias que tienen suficientes ingresos en sus ofrendas y que a sus predicadores no les proporcionan lo suficiente. Pero bien por esas congregaciones cuando a sus predicadores les proporcionan lo suficiente, incluido el seguro social, al menos en México, el IMSS para sus predicadores. ¿Puede una iglesia local proporcionarle IMSS a su predicador? Claro que sí. ¿Cuántos predicadores mexicanos de los que están viendo este video tienen seguro social? Muy pocos. Muy pocos tienen seguro social, algunos porque lo han conseguido de otra manera, pero muy pocos que porque la propia iglesia se los pague. Y ese es un derecho del predicador, es un deber de la iglesia proporcionar a su predicador esta situación. Por eso, la iglesia, como cualquier otra entidad, tiene el deber, fíjense bien, y puede cuidar a los que le dan servicio tiempo completo, a los que le dan atención tiempo completo. Cuando nuestro hermano predicador y su esposa se dedican 100% a la obra en esa congregación, la congregación tiene el deber, y puede y debe cumplir con su obligación de cuidar a nuestros hermanos predicadores. El derecho que estamos viendo aquí es inherente. ¿Por qué es inherente o por qué debe hacerse? Bueno, Pablo lo está peleando y nosotros también tenemos que dialogar acerca de esto en estos tiempos modernos. El ministerio nuestro, el ministerio del predicador, es una extensión del concepto apóstol. Otra vez, el ministerio que los predicadores realizamos es una extensión del ministerio apostólico. No somos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, escogidos directamente por Jesucristo, pero somos gente que estamos predicando el Evangelio y también tenemos el derecho
como estas tres metáforas se presentan, el derecho de vivir de aquello a lo cual estamos sirviendo. El predicador debe de tener un salario, debe ser pagado. ¿Qué más tenemos? Vamos a tener aquí otro punto más. Este es el argumento siguiente. Es la ley de Moisés lo manda, la ley de Moisés lo envía. Para esto vamos a utilizar los versículos del 8, el 9 y el 10. Vamos a dar lectura al 8, 9 y 10. Dice así: ¿dice esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Vamos a seguir dialogando sobre esto. El párrafo habla acerca de que nuestro hermano predicador, en el caso de Pablo en los Corintios, debe recibir lo suficiente para sobrevivir, lo suficiente para vivir, lo suficiente para predicar el evangelio. Y en la época actual, cada predicador debe de recibir lo suficiente para poder vivir adecuadamente. No decimos en la abundancia, tampoco vamos a decir que viva en situaciones totalmente críticas, sino simplemente que viva como la normalidad de la congregación. Bien, yo sé, para los que me están viendo, que el predicador de la Iglesia de Cristo es mal interpretado y a veces nos confunden con los pastores de los grupos sectarios que se dedican a acumular diezmos y diezmos y diezmos y después tienen, ¿qué decirles? Tienen lujos extraordinarios. No me refiero a ese tipo de personas. Si usted no es cristiano, usted es miembro de la comunidad en general, los ministros de la Iglesia de Cristo, es raro que alguno, a menos que tenga recursos por sí mismos, pero es raro que alguno entre en la clasificación con la cual usted está pensando. No, esos son los señores pastores, que ellos persiguen otro objetivo, persiguen otro motivo, usan también estos argumentos, pero infortunadamente ellos usan todavía la cuestión del diezmo y hacen constante énfasis en el diezmo y le proporcionan a su séquito, a su grupo, muy poco conocimiento bíblico, sino que simplemente se enfocan mucho más, se enfocan en la cuestión económica. Pero otra vez centrándonos en el párrafo que Pablo está utilizando como argumento. Dice que la ley de Moisés lo manda, la ley de Moisés lo ordena. Ahora, la ley de Moisés era un documento viejo para la época. O sea, los judíos ya habían existido mucho antes de que existiera el Imperio Romano. Ya los judíos ya existían. Es más, podemos decir que con toda seguridad que los judíos fue la primera cultura que fue monoteísta y que tuvo que tuvo sus leyes escritas para que todo el mundo las conociera y las obedeciera. Mucho más que otras culturas. Algunos se defenderán y dirán, no, es que primero fueron los asirios, los babilonios, también ellos tuvieron suficiente información. Bueno, no vamos a discutir esta cuestión, vamos aquí al punto. Así que la idea del sostenimiento no es un concepto nuevo que Pablo está presentando, sino que es un concepto ya antiguo, es una idea, es un concepto ajeno que Pablo está presentando. Ahora, ¿lo creó la gente? No. Pablo hace énfasis cuando dice en el versículo 8, dice: digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Y Pablo está apelando a Dios mismo, al creador de la raza judaica, al creador de los cristianos, el fundador del cristianismo, a Dios mismo, a nuestro Señor Jesucristo, pero en el tiempo del Antiguo Testamento. Ahora, ¿de dónde saca esta información Pablo? Bueno, en Deuteronomio, que precisamente es un libro del Antiguo Testamento, vamos a darle lectura aquí a este párrafo de Deuteronomio, capítulo 25, el verso 4, donde se menciona esta sección, así que voy a buscar en el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Deuteronomio 25, 4, y le vamos a dar lectura a este párrafo. Para los que ya somos cristianos, bueno, es fácil de identificar. Los que no son cristianos quizás se les dificulte, pero vamos a ver qué dice la ley de Dios
en el Antiguo Testamento, ley dada a los judíos. 25:4 dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Ahora, usted y yo, quizás le voy a dar una explicación, si ya usted es una persona de un medio urbano y no sabe lo que es trillar, déjeme explicárselo en forma sencilla, un breve dibujo aquí. Normalmente, lo más fácil de entender es lo siguiente. En el centro de una cierta área se pone un poste que tiene, vamos a decir, tiene una aldaba redonda que no se cae y con un lazo que nada más va dando vueltas así. Entonces, generalmente amarran a los bueyes, ¿ok? Los amarran así y el buey comienza a dar vueltas alrededor. ¿Y qué es lo que avientan alrededor? Alrededor avientan las pajas de trigo, las pajas de arroz, las pajas de las mazorcas, el maíz, el frijol seco. Y cuando pasan los animales con los cascos, están dando vuelta y vuelta, por supuesto un hombre va guiándolo, estos van pisando la pastura y van soltando el grano. De vez en cuando los bueyes que los ponen a trillar aquí, lo que hacen es que se agachan y dan un bocado a la paja, a la pastura que va quedando abajo. Entonces los agricultores que son sabios, tienen mucha sapiencia, ellos permiten que el buey coma un poco de lo mismo que está trillando y está dando la vuelta y permiten que coma. Algunos agricultores son malos y entonces les ponen bozal a los bueyes y los hacen trillar y hasta que terminan van y les dan otra pastura, les dan agua, pero cuando lo dejan así, el buey está dando vuelta y está trabajando. Entonces, una vez conocida esto acerca de los bueyes que trillan, Pablo hace la pregunta y dice, bueno, ¿se está preocupando realmente? Porque Pablo utilizó en la carta a los Corintios, utilizó esta cita de Deuteronomio 25:4. Y él dice, bueno, ¿es que realmente Dios se preocupa de los bueyes? No, Pablo se contesta a sí mismo en el versículo 10, dice, o lo dice enteramente por nosotros. Y luego él dice, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, el agricultor, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Ya Pablo aquí ya generaliza la cuestión de la agricultura y dice que arar o trillar, cuando va arando el buey, también tiene derecho a ir mordisqueando de la hierba que está a los lados cuando va arando. La cuestión es, el contexto de Deuteronomio 25 lo vamos a hablar así. Trata de las relaciones humanas, de las relaciones fraternales, de la forma en que se trata, en este caso, al animal que trabaja. Y por eso Pablo dice, bueno, ¿que acaso Dios se preocupa de los animales? No está hablando realmente de los animales. No es que tanto se interesa en los animales, sino que se interesa en sus hijos, en sus servidores. Así que, cuando Pablo dice, pues por nosotros se escribió, primero déjeme llevarlo usted al contexto del Antiguo Testamento. En el contexto del Antiguo Testamento, los levitas, los sacerdotes, sí vivían del diezmo. El judío tenía la obligación de llevar el 10% de su producto, de su trabajo, de sus ganancias, lo llevaba al templo, era un impuesto. Y allá en el templo, los levitas no tenían parcelas, no tenían propiedades, no se les dio propiedades a ellos. Así que entonces los levitas y los sacerdotes tenían que vivir de lo que el resto del pueblo llevaba a la tesorería, el alfolí, la bodega, el cochinito donde echaban las monedas en el templo. Así que echaban las monedas y los levitas tenían cuidado de ese dinero y lo repartían entre los demás levitas. Era una ley que ellos tenían en el Antiguo Testamento. Cuando ya el Nuevo Testamento se inicia, entonces Pablo, al menos en esta sección, argumenta y menciona que así como los judíos en el Antiguo Testamento vivían de los diezmos que el pueblo daba, también en esta época el cristiano, el predicador, tiene que vivir de lo que el pueblo proporciona, lo que la comunidad cristiana proporciona. ¿Qué cosa proporciona la comunidad cristiana, la Iglesia de Cristo? ¿Proporciona diezmos? No, ahora proporciona ofrendas, que es parecido a los diezmos, pero no es una cantidad fija. El cristiano va a proporcionar según haya prosperado. Después habrá ocasión de que hablemos acerca de la ofrenda cuando avancemos más en Corintios. Entonces voy a dar explicación sobre la ofrenda.
Así que cuando Pablo contesta en el versículo 10, dice, por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, diciendo que prácticamente lo que mencioné hace rato, el soldado va a pelear con la esperanza de percibir su mesada, su salario. El agricultor va a sembrar y cosechar con la esperanza de obtener suficiente producto para poder sobrevivir. El ganadero, el pastor, el que cuida su ganado, va a vivir del ganado, lo está haciendo con la esperanza de poder vivir de ese ganado. Y entonces el que predica, ¿con qué afán va a predicar? ¿Va a predicar de gratis y luego va a morirse de hambre? No. El que predica va a predicar porque quiere que más gente se salve. Pero también la iglesia debe de saber que el que predica tiene derecho a vivir de la ofrenda, vivir de los ingresos que la iglesia recibe, así como los levitas vivían del diezmo que tenían que proporcionar, tenían que llevar al templo. ¿Cuál es el punto aquí? El templo es que en ambos periodos, en el periodo antiguo testamentario y el periodo neotestamentario, Dios siempre quiere cuidar a los suyos. Dios quiere cuidar lo suyo. Quiere cuidar a los animales, por supuesto, no hay problema, pero también Dios quiere cuidar a sus hijos, y más a sus hijos que se dedican a enseñar. Ahora, la ley de Dios lo enseñó, y esto es interesante. ¿Por qué es interesante? Bueno, Pablo citó el Antiguo Testamento. ¿Y por qué citó el Antiguo Testamento? Una carta a griegos, a gentiles, a grecorromanos? Porque sabe que en el área, en la congregación, existen judíos, debe existir judíos. Ahora, aquí surge entonces una pregunta, una conclusión que nos podemos hacer. Quizá esos judíos de Corinto fueron la fuente del problema, que conociendo lo que conocían, por eso Pablo se atreve, conocían el Antiguo Testamento, por eso Pablo se atreve a decirle, miren hermanos de Corinto, la ley antigua así lo dice, y los judíos no les quedó más remedio que asentar y decir, sí, es verdad, así lo dice. Ahora, la cuestión es que estas frases que Pablo usa nos demuestran a nosotros la familiarización que la congregación tuvo con el Antiguo Testamento. ¿De dónde obtuvieron la información? Porque ya existen predicadores ambulantes, porque ya no tan solo es Pablo el que va a predicar, va a andar por allá también una Aquila y Priscila, posiblemente un Apolos también. ¿Cuántos gentiles tenía la congregación? No tenemos información, pero debió haber formadose con gentiles de Corinto, y cuando menos una sinagoga de judíos debió haber existido ahí en Corinto. Así que si se convirtieron en cristianos, entonces ellos conocían el Antiguo Testamento y sabían perfectamente de lo que estaba hablando Pablo. Ahora, aplicándolo a nuestras congregaciones. ¿Comprende usted, hermano, si usted no es predicador, pero es miembro de una iglesia? ¿Comprende usted su deber, su obligación de proporcionar suficiente ofrenda según usted haya prosperado para que de ahí tome nuestro hermano predicador y pueda sobrevivir él y su familia? Si usted no lo comprende, si usted no lo hace, usted no está siendo un cristiano total, completo. Tenemos que ver también los cristianos por nuestra responsabilidad, cooperar lo suficiente. Dios nos dejó la alternativa de decir según su corazón. ¿Cómo es el corazón de nosotros para cooperar en nuestras ofrendas para que nuestro hermano predicador con su familia vivan adecuadamente? ¿Es un corazón noble y dadivoso el suyo? ¿O es un corazón duro, fuerte, agarrado, que no quiere colaborar con esta orden de Dios? Vamos a finalizar aquí este episodio 51 y nos miramos en el episodio 52 en la próxima ocasión. Bendiciones para ustedes, que la pasen muy bien. Hasta luego.